Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política IEEP. Somos un centro privado independiente sin fines de lucro dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho. Todo esto a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Encontrándonos nuevamente al aire desde hace un par de semanas, tratando los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados en nuestro nuevo formato virtual. Hoy nos acompaña como siempre nuestro director ejecutivo José Andrade. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Miguel, y muy buenos días con todos. Nos acompaña también nuestro investigador económico asociado, Danilo Vélez. Muy buenos días, Danilo. Buenos días, Miguel, y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Obviamente hay que agradecer a nuestra directora de comunicaciones, Claudia Furiati, por hacer esto posible. El día de hoy, en esta nueva edición, continuamos abordando los temas, las 5 reformas impulsadas por el Foro Libertad y Prosperidad. Esta iniciativa de nuestra institución, la cual es integrada y apoyada por varias figuras de renombre nacional, aboga por un Ecuador más libre y próspero de cara a la crisis que enfrenta el país y al nuevo ciclo electoral que se avecina. En esta ocasión tratamos un muy importante aspecto de estas reformas, la reforma a la seguridad social. En estos tiempos en que hemos visto todos los escándalos de corrupción y se ha hablado mucho más de la... Se habla con mucho más fuerza de la necesidad de una despolitización, de una reforma muy seria a la seguridad social en el Ecuador, que es un tema que el país viene arrastrando desde hace muchos años. Vamos a tratar este tema con dos importantes expertos en la materia. Primero, Javier Andrade Espinosa. Él es director de estudios técnicos de la Cámara de Industrias de Guayaquil, economista con un máster en Economía y Dirección de Empresas por la ESPOL y especialización en Gestión Empresarial y Política Económica por la misma universidad. Docente de la Universidad del Río, ex Universidad de Santa María, Campus Guayaquil. Trabajó en nuestra institución por 9 años y es académico asociado. Buenos días, Javier. Buenos días, Miguel, y muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. También tenemos también tenemos el gusto de tener en nuestro panel a Omar Vargas. Él es experto en seguros por más de 20 años en múltiples compañías del medio. En lo académico cuenta con un máster en Dirección de Empresas por el IDE, Instituto de Desarrollo Empresarial del Ecuador. Es también un bachelor en General Business por el Excelsior College de Nueva York. Muy buenos días, Omar. Mucho gusto tenerlo en el panel. Muchas gracias y gracias por invitarme. Saludo a los radioescuchas y a la gente online. Bueno, como les venía diciendo al comienzo, venía contando en la introducción al comienzo, estamos definitivamente en un momento de quiebre para la seguridad social, que es uno de los temas centrales que mueve el Foro Libertad y Prosperidad. ¿Qué nos pueden decir ustedes a nosotros y también a nuestros radioescuchas en este momento sobre la situación más o menos general que al momento ya atraviesa la seguridad social y qué reformas específicas propone o qué propuestas más desarrolladas o específicas ha hecho el foro en este sentido para zanjar este problema de cara a las elecciones del 2021? Bien, nuevamente un saludo a todo el panel, un gusto estar presente en este espacio de Contrapunto Liberal y también desde ya agradecer la invitación al Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Tuve el placer de colaborar, como bien lo dijo Miguel, 9 años con ustedes. Y también la invitación que en su momento se hizo a una serie de académicos, empresarios, representantes gremiales, entre otros, a participar de este foro Libertad y Prosperidad, con 5 propuestas claves para cambiar el rumbo del país y que se convierta justamente en un país mucho más desarrollado y que dé calidad de vida a sus habitantes. Y antes igual me permito también, Miguel, dado que tu pregunta puntual tiene que ver con el tema de la seguridad social y el fondo de pensiones, es importante hacer hincapié que al haber el Instituto Ecuatoriano de Economía Política escogido estos 5 pilares, estas 5 reformas, de los cuales ya se ha hablado anteriormente en este espacio, se ha hablado del tema de la libertad de comercio, se ha hablado también del tema de la reforma al sistema financiero, a reforma laboral. Es decir, estos son como que 5 patas de una mesa. Imaginemos una mesa pentagonal gráficamente, donde son necesarias las 5 patas. Y realmente la integralidad con que se asumen estas reformas va a cambiar también de forma radical el rumbo que hasta el momento ha tenido el país.
Entonces, por eso la importancia de no solo pensarlo de forma aislada. Yo les invito a todos los que nos están escuchando a que lo vean como algo integral, ¿no? Por un lado, libre comercio, por otro lado, integración financiera, por otro lado, una reforma laboral que permita que la mayor cantidad de personas encuentren trabajo, la necesaria reducción del tamaño del Estado y también que mejore el tema de seguridad social. En este tema, Miguel, yo primero brevemente quisiera hablar de los principios de un cambio profundo en cómo actualmente se considera el sistema de pensiones. Y que también la gente lo tenga claro, más allá luego que veamos ya aspectos técnicos de cuánto deben ser los aportes, a qué edad debe ser la jubilación, de si es viable una reforma constitucional o solo reformas legales, que ya son aspectos que igual hay que considerar desde luego, es el principio. El actual sistema de reparto que tiene el IES, o el actual sistema de fondo colectivo que tiene el IES, es lo que se denomina en todas partes un esquema piramidal, un esquema Ponzi. Entonces, un esquema piramidal, y lógicamente aquí nos están solamente escuchando unos, otros nos estarán viendo. Imaginen en este momento justamente la forma triangular de una pirámide. Un esquema piramidal que depende de cuánta gente siga ingresando a la base, esos son los aportantes, los nuevos aportantes, para que con esos fondos se pueda ir pagando a los que están más arriba en la pirámide, que serían, por ejemplo, los jubilados. Este esquema piramidal o este esquema Ponzi es prohibido, de hecho, por la ley. O sea, el IES tiene esa potestad legal de sí hacerlo. Entonces, remontémonos al año 2005, cuando había una persona en la provincia del Oro, el notario Cabrera, así se lo conocía, quizás muchos de los que nos escuchan hasta pusieron ahorros con él, en el que él ofrecía a la gente un jugoso interés a cambio de un aporte de capital que se le iba haciendo una vez en la vida, ¿no? Y mensualmente iba pagando intereses y iba pagando intereses. Eso era un esquema piramidal. Dependía mucho de que siga sumándose gente a la base para que luego se pueda ir pagando a la gente que estaba más arriba en la base. Eso ahí colapsó en su momento. Y mucha gente perdió dinero, perdió recursos, ¿no? También más reciente hubo este caso de Publifaz, donde en Facebook se promocionaban que usted vaya posteando la publicidad justamente en las redes sociales y con eso le iban pagando una comisión. También era un esquema piramidal. O sea, estos esquemas piramidales no son sostenibles financieramente. Y en el caso puntual del IES, del sistema de reparto, tampoco es sostenible. Tarde o temprano necesita sí o sí del subsidio del Estado. Y ese subsidio del Estado puede ser relativamente pequeño, puede ser gigantesco, como de hecho pasa en los países europeos, por ejemplo, y en el mismo Estados Unidos. Y en el que los países europeos se está discutiendo por estas mismas razones, ir hacia sistemas de capitalización individual o de pronto sistemas mixtos que puedan eventualmente darle sostenibilidad al sistema. Porque al final para las pensiones se necesitan dos cosas, seguridad y rentabilidad. Y a lo mejor estos sistemas de reparto aparentemente otorgan rentabilidad, pero a largo plazo ofrecen poca seguridad. Porque a lo mejor ya los recursos estatales no son suficientes para financiar estas pensiones y terminan colapsando financieramente. Como de hecho puede ser el caso en Ecuador. Y ya viendo los niveles del sistema de pensiones, lo que pasa es que esta pirámide, más allá de que no es sostenible en el tiempo, un esquema piramidal y un esquema Ponzi, la pirámide va cambiando. Entonces la base se va haciendo más angosta y la cúspide o la punta de la pirámide se va haciendo en cambio más ancha. ¿Qué quiere decir esto? Que como va bajando la tasa de natalidad y también va eventualmente aumentando la esperanza de vida, hay mucho más gente viviendo y recibiendo estos aportes de jubilación y posiblemente menos aportantes. E inclusive depende mucho la base de la pirámide de qué tan flexibles o qué tan dinámicos sean los esquemas laborales. O sea, miren lo que está pasando en Ecuador. Actualmente hay 300.000 menos aportantes. Se está achicando la base de la pirámide. Y también hay el tema generacional, ¿no? Porque esa es la tendencia. Entonces aquí hay proyecciones y que posiblemente ya al 2050 sea mucho más grave este problema. Aquí lo clave es, ¿hacemos la reforma estructural desde hoy o seguimos posponiendo a más tiempo lo que sería migrar de un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual? Perfecto, Javier. Omar, Sí. Bueno, buenos días. hola, buenos días. Bueno, yo quería un poco agregar a lo que comenta Javier, porque claro, Javier solo lo enfoca desde el punto de vista de las pensiones, pero el IES
tiene otros servicios. Tiene la parte del Montepío, el desempleo, la parte de salud y la parte de riesgos del trabajo. De hecho, un poco el componente de riesgos del trabajo fue asumido por el IES en los 70s. ¿Sí? De hecho, en el Ecuador han existido dos, digamos, nacionalizaciones de los sistemas de seguros. Puntualmente, cuando se nacionalizó, los sistemas de los seguros en el Ecuador en los 70s manejaban toda la parte de los riesgos del trabajo y el IES lo nacionalizó, ¿verdad? Ellos asumieron esa parte y obviamente cobraban en los aportes mensuales un porcentaje de mi aporte va supuestamente para cubrir los riesgos del trabajo. Y también en el año, me parece que fue hace unos 4 años o unos 3 años, un poquito más, 4 años, que el gobierno de Correa también nacionalizó el SOAT, ¿no? Entonces, han habido, digamos, dos eventos que han nacionalizado parte de las coberturas que manejan las aseguradoras. Entonces, hay que ver al IES no solo como el administrador de las pensiones, sino también el administrador de una serie de servicios, ¿verdad?, que se entregan a las viudas, en la parte de los seguros de salud, etcétera, la parte de desempleo, que es importante, y la parte de riesgos del trabajo. Ahora, y un poco para las personas que están empujando las reformas, yo creo que no solo hay que empujar el qué, sino también el cómo se va a hacer. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ocurre en la ciudadanía? La ciudadanía tiene temor de no conocer cómo se van a generar y aplicar esas reformas. Ustedes saben que el ser humano, por principio, el cerebro de un ser humano tiene temor al cambio, ¿sí? O tiene pereza al cambio. Y la gente ha estado habituada por 30, 40, 50 años a tener el monopolio en el IES de la administración de su seguridad social. Entonces, obviamente la gente que está jubilada, la primera pregunta va a ser, bueno, ¿y qué va a pasar con mi jubilación? Que en teoría, si yo salgo a las calles y peleo, y hago una huelga de hambre y me ve la prensa, algo me va a caer si tengo una presión política. Acordémonos que el Ecuador está, digamos, como dice un abogado prestigioso, Ecuador es una democracia tumultuaria, ¿sí? Entonces, mientras más poder tengas en teoría en las calles y más ruido hagas, lo más probable es que sí consigas ciertas reformas. Entonces, por un lado, los jubilados tienen muchísimo temor de qué es lo que vaya a pasar con sus jubilaciones. De ahí la gente que está enferma con enfermedades catastróficas tiene muchísimo temor de qué va a pasar con su atención catastrófica. Para el sistema mixto, a mí personalmente no me convence. Yo creo que hay que ir a un sistema ciudadano absoluto, pero en donde todavía se pueden aplicar los principios de subsidiariedad. De hecho, el seguro como tal, el sistema de seguros, más allá que sea público o privado, trabaja con el sistema de subsidiariedad, en donde tú recaudas prima o dólares de muchísima gente para pagar siniestros de poca gente, ¿sí? Obviamente la gente que paga un seguro compra realmente es una promesa, un papel y una promesa de que efectivamente por unos dólares mensuales o anuales que yo entrego, en algún momento, ¿sí?, voy a recibir una indemnización. Y finalmente, una pensión, ¿verdad?, entre comillas, es una indemnización que recibe el pensionado por haber trabajado tanto tiempo, ¿sí? Que se puede optar por jubilarse a los 65 más. Normalmente la gente tiende a jubilarse a los 65, pero también por la parte de salud y por la parte de fallecimientos, también hay toda una, o sea, obviamente no se van a morir los 3 millones de aportantes al IES al mismo tiempo. Ahí hay un cálculo actuarial en base a la mortalidad. No se van a enfermar todos los aportantes al IES al mismo tiempo. Ahí hay un cálculo en base a la morbilidad. Y ese sistema es un sistema subsidiario, ¿verdad? Yo creo que un sistema ciudadanizado, privado, que igual va a ser subsidiario por la naturaleza del seguro, en donde, por ejemplo, si se quiere dar un mayor humanismo al reparto, sería interesante que, por ejemplo, en mi cuenta individual, ¿verdad?, aparezca de que yo con mi pensión o con mi aporte estoy subsidiando a 5, 6, 7, 8 o 9 personas, y que estas personas a su vez sepan quién los está subsidiando. El problema hoy es que el Estado se ha arrogado la función de subsidiar, entre comillas, al resto a costa de nuestros dineros. Entonces, cuando hablamos de un sistema integral de seguridad social, hay que definir qué es lo que el sistema quiere asumir, ¿sí? Si quiere solo asumir pensiones, si quiere asumir pensiones más
más salud, si quiere asumir pensiones, más salud, más Montepío, más el seguro el seguro de desempleo, que también es importante. Creo que por ahí parte la clave de la reforma futura. Lo que mencionó Javier es sumamente importante. El tema es que nosotros tenemos un sistema de seguridad social que no es ni muy seguro ni muy social, como decía Gabriela Calderón, y que es insostenible en el tiempo, puesto que la pirámide se está invirtiendo. Es decir, los que en este momento están pagando las cantidades de recursos que están recibiendo las personas que se jubilaron, cada vez son menos, y simplemente porque las familias, en términos generales, ya no tienen 8, 9, 10 hijos como las tenían en el pasado, sino que pues tienen 2, 3 hijos, y simultáneamente la esperanza de vida ha aumentado, lo que quiere decir que las personas no solamente que llegan a vivir más años, sino que durante ese tiempo, pues obviamente devengan fondos de ese sistema de pensiones. Por lo que el sistema que tenemos es un sistema que va a explotar, ya que va a colisionar con la realidad y en algún momento va a ser injustificable e insostenible. Por lo tanto, necesitamos cambiar de sistema. Ahora, ahí hay un norte. El norte es un sistema similar al sistema de pensiones que existe en Chile, un sistema en que cada uno posee una especie de cuenta de ahorros, ¿ya? Y en esa especie de cuenta de ahorros uno va depositando los aportes durante su vida laboral, que luego se van a convertir en el dinero, sumado obviamente esos aportes más capital, interés, todo esto, que luego se van a convertir en las cantidades de dinero que van a recibir una vez que se jubilen. Existe desde luego una transición necesaria. Existe una transición, esto de aquí no es o sea, una vez que tengamos, o desde la propuesta del Foro Libertad y Prosperidad, una vez que tengamos este norte y nos movamos hacia allá, va a haber un espacio de transición. En él, desde luego, aquellos que ya llevan muchos años aportando probablemente se queden en el primer esquema, otros tendrán la posibilidad de escoger hacia qué sistema, en qué sistema permanecer, y luego sencillamente los que se incorporan a la vida laboral y empiezan sus aportaciones, pues deberán necesariamente, por la salud del sistema, ir migrando hacia este sistema de capitalización individual, a este sistema de fondo de ahorros en el cual lo que tú ahorras finalmente va a llegar a tu cuenta y eventualmente es lo que te va a permitir sobrevivir en el futuro. Además, este nuevo sistema nos permite tener la ventaja de olvidar esos temas de corrupción que han existido en el pasado. Recuerdo hace un tiempo colgué en las redes sociales que del IES habían salido 3 partidos políticos, ¿ya? Y para colmo de males, de estos 3 partidos políticos, Avanza, creo que el otro era el partido de Espinel, uno era de Ramiro González y otro no recuerdo de quién, ¿ya? Hicieron que este IES, el sistema que tenemos actualmente, pues sea un sistema corrupto, ¿ya? Caja chica de gobierno y caja chica de quien se ubicaba en el IES para luego hacer política. De tal manera que en todo momento, amén del proceso de insostenibilidad que tenía el IES, se volvía más insostenible un sistema que es la alcancía del gobierno y el fondo para formar partidos políticos de aquellos corruptos que llegan a tomar un espacio de poder dentro del IES. En todo caso, nosotros estamos proponiendo un esquema que sea producto de la competencia y de las sanas reglas de un mercado eficiente y competitivo versus este monopolio que ha lucrado durante años, del que han lucrado durante años gobiernos políticos inescrupulosos y de hecho cualquier cantidad de gente que se ha comportado de manera corrupta. Sí, José, y en esa última parte que tú mencionas, ¿no? Y también desde luego de acuerdo con lo que decía Omar, de que hay algunos servicios que actualmente ofrece el IES, son más o menos 12 fondos, si mal no recuerdo, que hay de lo que aporta tanto el empresario como el trabajador, ¿no? Y sigue habiendo un poquito en la mente de los políticos, y tal vez quizás en la mente de la ciudadanía, que basta con que venga un buen administrador, ¿no? O sea, hay que cambiar de administrador, ¿no? O hay que cambiar de presidente, o hay que ponerle nuevas leyes a la seguridad social para con eso solucionar el problema. Entonces, aquí hay algo que hay que tener también en cuenta. O sea, no se le puede dar de cuidar el queso al ratón.
porque el Estado actualmente es juez y parte. O sea, el Estado administra, el Estado mismo se autorregula y el Estado mismo se fiscaliza cómo van estos fondos dirigidos, ¿no? O sea, y de hecho, el principal inversionista dentro del IES es justamente el Estado. O sea, es el que a mayor tiene bonos colocados en el IES, que supuestamente es inversión de largo plazo, ¿no? En todo caso, justamente eso es lo que tiene que tener también en cuenta el ciudadano, que se trata primero del principio de libertad, que usted escoja dónde puede colocar los fondos para sus ahorros. Eso es parte de la propuesta. Inclusive podría haber una aseguradora de fondos pública que eventualmente puede seguir siendo el IES, pero van a haber también otras privadas compitiendo por esos recursos y la gente va a saber dónde poder colocarlo de acuerdo a cierta información que debe estar disponible justamente para tomar la mejor decisión. Inclusive hasta el mismo empleador puede guiarlo en este proceso al empleado. Si de pronto, bueno, es verdad, yo no sé tanto de inversiones, yo no sé tanto de riesgos, no sé tanto de rentabilidades, etcétera, para que tome el mejor camino, ¿no? Siempre al empleador le interesa por lo general que su empleado tenga confort, que se sienta tranquilo, que se sienta seguro con lo que le va a pasar. Y en todos aquellos países en que ha habido esta transición desde un sistema de reparto hacia un sistema de capitalización individual, que cada uno tenga su cuenta de ahorro, como decía José, no se han dejado de pagar las pensiones. Si bien es cierto, en un principio unos se quedan en el sistema, sobre todo los que están más cercanos a la edad de jubilación, ¿no? De hecho, en la propuesta que hace el Foro de Libertad y Prosperidad se habla de un rango entre 10 a 12 años, los que están más cercanos a esa edad, eventualmente van a seguir en el sistema de reparto. Pero sobre todo para la gente que recién empieza a aportar, los más jóvenes, podrían tener la posibilidad de decidir si van a ese sistema de capitalización individual o siguen un sistema de reparto. Es decir, también tienen esa posibilidad, lógicamente, de migración. Porque hay algo que es muy cierto y los números siempre no dejan de tener esa objetividad. O sea, el fondo, y nuevamente me concentro solo en el fondo de pensiones, necesita que el gobierno todos los años sin falta cotice el 40% del subsidio que le da para que hasta el 2053 el fondo sea sostenible. Y ojo, teniendo en cuenta que el Estado sí coloque ese subsidio. Y si no lo hace, más o menos va a sufrir breves estragos a partir del año 2023. Entonces, estamos ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Y también en cuanto a esos datos, por ejemplo, actualmente al 20 de abril, el gobierno le debe al Fondo de Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, que es el que justamente tiene que ver con el fondo de jubilación, le debe 1.507 millones de dólares al 20 de abril. Y esos son de la deuda anterior. Y en cambio, para el 2020, también ese fondo estaría aumentando, o esa deuda, o ese déficit estaría aumentando en 2.000 millones de dólares más. Entonces, los problemas financieros son bastante serios. Entonces, nuevamente, importante que la gente tenga la posibilidad de escoger hacia dónde lleva sus ahorros. E igual también en la parte de salud, que eso también es parte de la propuesta, ¿no? En la parte de salud también, y del 9.45% que aportamos los trabajadores, el fondo de salud es el 0,70, el 5.7% aproximadamente. Y que también la gente tenga la posibilidad de colocar ese dinero en fondos de salud, en seguros de salud privados, lógicamente calificados, regulados, que brinden seguridad, y escoge entre ellos, entre los privados o también en el seguro público, ¿no? Entonces, todos los que nos están escuchando ahorita, respóndanse esto. O sea, ¿dónde preferirían que estén sus ahorros? Que sigan estando en un monopolio legal, en un monopolio como es el IES, o tener la posibilidad de escoger otras opciones, entre la pública y las privadas. Y también, ¿dónde quisieran que esté su seguro de salud? Con todo lo que sabemos, los problemas que se generan, no es necesario recordarlo. O sea, ya sabemos todo lo que alguien que quiere sacar una consulta médica o un procedimiento de salud con el IES, todo lo que padece. Y que más bien en un fondo privado de salud, un seguro privado de salud, tenga mucha más agilidad, seguridad, calidez en la atención también. Y al final siempre sabemos que nada es perfecto, ¿no? Pero esa justamente es la magia de la competencia. La competencia, sin hacernos perfectos, nos hace que querramos ofrecerle a nuestros clientes siempre mejores servicios, más oportunos y demás. Entonces, eso también tiene que ver con esta transición.
que en su momento también inclusive va a aliviar esa presión que tiene sobre los presupuestos estatales, justamente seguir cargando con este subsidio, ¿no? Lo que se ha visto en los países de la transición es que eventualmente en los primeros años el déficit fiscal comienza a aumentar porque tiene que seguir cubriendo las pensiones del fondo de reparto, pero en cambio luego se va aliviando en el mediano plazo esa carga, porque ya el sistema se va alimentando poco a poco lo que es tener una cuenta de ahorros individual y en diferentes partes, ¿no? que se llaman estas aseguradoras de fondo privado. Pero ahí, Javier, ¿qué haces con la gente que ya tiene 59 años para arriba? O sea, ¿dónde la dejas? Porque hay un componente grande de esa prima que tú mencionas, de esos 12 fondos, que obviamente se requiere para poder atender a esta gente, porque está obviamente más cerca de jubilarse, por tanto el cálculo, digamos que entremos el día 1, que se reforme, Dios permita, el sistema de pensiones, y el día 2, ¿verdad?, se abre la competencia. ¿Qué haces con la masa que tiene 59 años en adelante? ¿Por qué menciono 59 años? Porque de alguna manera tienen ya como en su horizonte los siguientes 5 años la jubilación, y 2, porque y específicamente en los hombres, a partir de los 45 años, ¿verdad?, es cuando viene la curva de morbilidad mucho más pronunciada. Entonces la preocupación de esas personas va a ser, bueno, ¿dónde voy? Y claro, ¿qué ocurre? Que si tú abres a la competencia y de repente la compañía A, ¿verdad?, dice tener X o Y tarifas y comienzan a llenarse, esa compañía comienza a llenarse de gente de más de 59 años, ¿verdad?, los valores que se van a tener que aportar para ese fondo van a ser mucho mayores. Entonces, claro, mi gran preocupación, que obviamente eso tiene que irse analizando mientras más información tengamos, porque hoy el IES desafortunadamente no entrega mucha información al día, es que ya cuando se llega al cómo hay que hacerlo, ¿verdad?, y a la ejecución del traslado, hay que tener muy en cuenta qué va a pasar con la gente de más de 59 años, que debería pagar en teoría. Digamos que solo exista gente poblacionalmente de 59 años. La tarifa que se tiene que cobrar para sostener un seguro de salud y un seguro de jubilación y de desempleo, porque también la probabilidad de desempleo de alguien de más de 59 años es mucho más alta que alguien de 20 y pico de años, ¿verdad? Entonces, esa para mí es mi gran incógnita, más que preocupación, de sin tener claras las cifras todavía, de cuánta gente está en qué rango, cuánto le cuesta o cuánto le costaría a la Seguridad Social hoy esas personas, ¿verdad? ¿Cómo trasladas a estas personas al momento que tú abras al mercado? O sea, esa transición tiene que ser rápida, pero muy organizada, ¿verdad? Mi opinión es que tiene que ser un traslado across. No puedes agarrar y decir, la gente en Manaví de más de 50 años tiene que irse a tal aseguradora, etcétera, sino que tienes que, o sea, digamos que se inscriban 5, 6, 7 aseguradoras el día 1. Tienes que trasladar de manera cross. Yo personalmente, yo no veo al IES compitiendo. Yo creo que hay que hacer cerrar la Lanford, cerrar el IES y pasar todo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si es que el IES se queda con algo de esa prima que en teoría requiere el sistema nuevo privado para hacer la subsidiariedad adecuada? No va a haber suficiente prima. Esa es mi gran preocupación. Yo, con la información que tengo hoy, yo no veo al IES compitiendo, porque esa prima hay que liberarla hacia el mercado, hacia el sistema. Hay que transparentar a sí mismo, como se transparentaría y como se dividiría a todas las aseguradoras privadas las primas, ¿verdad?, o los aportes. También tienen que asumir los pasivos, ¿sí? O sea, también tienen que asumir el portafolio de inversiones, porque yo no puedo coger como una compañía privada y decir, a ver, yo el portafolio de inversiones del IES que tiene invertido una compañía que ya quebró, en unos bonos que ya quebró. O sea, tienen que asumir todo, ¿verdad? Porque si no, el remedio en el corto plazo podría ser mayor que la enfermedad, porque no sabemos qué existe en esa caja negra del IES. Nos quedamos con esas inquietudes en este momento, estimados amigos, para el siguiente para el siguiente bloque de este programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Estamos en una interesante charla sobre el sistema de seguridad social, las reformas que éste necesita, expuestas desde el Foro Libertad y Prosperidad. Volvemos con ustedes en un momento.
Hemos vuelto, estimados amigos, a su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, hoy conversando sobre el Foro Libertad y Prosperidad y las 5 reformas que este propone al país, en particular el del sistema de pensiones. Estábamos conversando hace un momento y Omar Vargas exponía algunas de las preocupaciones que probablemente ustedes tengan en este instante, allá como ciudadanos comunes y corrientes que están pensando, bueno, listo, el sistema que ustedes ofrecen, este sistema de capitalización individual, este sistema que simula ser como una cuenta de ahorro en la cual tú depositas dinero que te va a servir para mantenerte en la vejez, tiene sus detalles, tiene una transición y tiene sus incógnitas. Esas incógnitas son las que estamos tratando también de exponer en este momento. Ya más allá de que, como bien dice, yo creo que le hace mucho honor al sistema actual de pensiones esto de sistema de reparto, porque parece que se lo reparten los políticos, parece que se lo reparte el gobierno y queda muy poco para el ciudadano. Vamos mejor hacia un sistema diferente en el cual ustedes tengan la oportunidad de escoger en qué lugar depositan sus ahorros para la vejez. Bueno, Javier, te estaba haciendo una pregunta, Omar, o Omar, ¿quieres continuar con tu exposición del bloque anterior? No, Sí, un sí. poco al panel es, digamos, ¿qué han pensado? Mi opinión personal, por una serie de argumentos que di, es que el IES no debe entrar a competir, el IES tiene que cerrar. Hay un proceso cuando uno liquida una aseguradora que se llama el proceso de runoff, ¿verdad? Donde uno va dejando de asumir los riesgos, ¿verdad? Y trasladándolos. El tema es que como es un sistema único, ¿verdad? Ese runoff no es solo asumir el riesgo ya que la empresa Pepito aporte a la nueva aseguradora Juanito, sino que también qué va a pasar con los activos del IES, los activos improductivos del IES, qué va a pasar con la gente del IES, qué va a pasar con las inversiones fallidas del IES, qué va a pasar con los portafolios de inversión del IES, que también son parte del portafolio de inversiones. O sea, es como parte de lo virtuoso del sistema chileno, en donde las mismas aseguradoras, ¿verdad?, son socias, bueno, no es que son las aseguradoras, sino que los mismos aportantes en el fondo, y cuyo intermediario son las aseguradoras, también son inversionistas y promueven grandes proyectos de infraestructura. Entonces, ahí tú tienes todo un círculo virtuoso en el sistema de pensiones, porque finalmente termina siendo el ahorro nacional, pero mi gran incógnita es, ¿el IES tiene que mantenerse o no? Mi sugerencia es que no. En base a lo que acaba de mencionar Omar sobre el sistema chileno, y también una pregunta también para Javier y José, que podrían hacerse bastantes ciudadanos que estén escépticos sobre el sistema. Por ejemplo, que sería una cuestión más básica de cómo se adapta un sistema o una institución que para todo efecto práctico es bastante extranjero a nuestra realidad nacional, ¿no? Es un sistema que no ha sido probado, se intentó aprobarlo se intentó introducirlo en la consulta popular de 1995, pero fue rechazada por el país, ¿no? Y para nuestros radioescuchas que podrían estar escépticos y dicen, no, eso no podría funcionar aquí porque es extranjero, aquí tenemos realidades distintas, hay otros contextos. ¿Qué podrían responder, por ejemplo? Sí, bueno, obviamente sin entrar en demasiados tecnicismos, ¿no? Porque obviamente es una discusión bastante compleja. Sí, si me permiten, ¿no? Y antes de ver también la pregunta que formula Miguel, un poquito continuar también la idea de la preocupación que manifestaba Omar, ¿no? Que indudablemente ya la experiencia que han tenido los países en unos salir totalmente del fondo, de la entidad estatal que maneja un fondo de pensiones, y en otros, en cambio, que se han manejado mixtos, es diverso, ¿no? En unas ha funcionado muy bien lo uno, en otras muy bien lo otro. Y ya sería un tema justamente de ponerse de acuerdo si en la práctica el IES tiene que continuar ofreciendo, por su naturaleza, tanto fondo de salud como o servicios de salud, como el tema del sistema de pensiones. Habría, reitero, ponernos de acuerdo. Ahora, en la transición, y muy de acuerdo, sin tener cifras claras de cómo está el IES, uno cuando busca información en la página web del IES solo encuentra situación financiera hasta el 2017, en realidad, ¿no? Entonces, saber por rangos de edad cómo están estos afiliados, al menos información pública no la tenemos.
Pero lo que no hay duda es que esta gente que está más cerca de la edad de jubilación, ponías el ejemplo de 59 años, ya por la misma cercanía debe seguir en ese sistema actual, ¿no? O sea, sería muy bueno que transite de una vez por todas hacia el otro, pero los años de acumular justamente ese nuevo fondo serían insuficientes. Actualmente más o menos el gobierno tiene que asignar un subsidio de 1.300 millones de dólares al año justamente al fondo de pensiones del IES. Yo no soy amigo de los subsidios, pero dado que está justamente como parte del presupuesto y que no lo ha venido cumpliendo en los últimos tiempos por los diferentes problemas fiscales que tiene el IES y que de cierta manera por la naturaleza propia del sistema de reparto por el momento no habían hecho falta porque el sistema de pensiones o el fondo de pensiones tenía un superávit con respecto a lo que se aporta y a lo que se paga. Es un fondo que debe estar ahí para ir solventando también esa transición, indudablemente, ¿no? Porque al que le falta poco deberá seguir aportando a ese fondo y para luego ya que se jubile, que esto de aquí vaya siendo cubierto por esa asignación presupuestaria que ya existe. Y como decía anteriormente, ¿qué es lo que ha pasado en la práctica en los países que lo han hecho? Es que en primera instancia sí termina generándose un mayor gasto por esos rubros, para luego que ya el sistema va funcionando año a año, se va generando los nuevos aportes y todo lo demás, esa carga fiscal luego va disminuyendo ya. Eso en cuanto a la transición. También no tenemos en este momento la edad exacta, habría que escarbar en esas cifras del IES para reconocerlo, y es verdad, es parte de ese cómo que lógicamente hay que evaluar, ¿no? Y en cuanto al tema que preguntaba Miguel, yo nuevamente creo que la pregunta principal, más allá de pensar si es una idea que viene del extranjero o si el tema privado o qué va a pasar con nuestros fondos en estas entidades privadas, yo creo que la respuesta es muy similar a la que tuvimos a fines del 99 y principios del año 2000, ¿no? Y luego de 20 años yo creo que la gente reconoce, la gran cantidad de la población, que siendo una medida en ese momento radical de reforma estructural para el país, de haberle quitado al gobierno de turno la posibilidad de jugar con nuestro dinero desde el punto de vista de la política monetaria, lo que es la emisión de dinero y todo lo demás, y que también fue algo fue una política de shock al final de cuentas, ¿no? Asumimos una moneda extranjera, que es la moneda del imperio, inclusive para la gente de izquierda que lo ve de esa forma, ¿no? Pero más allá de la moneda que asumimos, fue un tema de libertad monetaria. Es decir, le quitamos al gobierno, a todos los gobiernos de turno, la posibilidad de manejar nuestro dinero. El poco o mucho que tenemos en la billetera, debajo del colchón, en una cajita en la casa, en la cartera o en el banco. Entonces, acá también sería una especie también de propuesta de shock. Y la pregunta es la misma. ¿Qué prefiere la gente? La gente prefiere que su dinero sea manejado con transparencia, que sea manejado de forma, si se quiere, imparcial, porque al mismo tiempo que una aseguradora de fondos privada está capitalizando nuestros recursos, también alguien más la está supervisando. O sea, aquí tampoco se trata de hagan lo que les dé la gana. La supervisa bajo un esquema de reglas de juego claras, además. Y usted puede elegir entre eso. Y que va a tener además la seguridad que cuando usted se jubile, sobre todo para los que están quizás más lejos, ¿no? Porque con los datos que anteriormente les dije, es posible que la gente que hoy tiene 27 años, y a lo mejor ya está aportando al IES, con un fondo de jubilación quebrado luego de 30 años, ya no reciba nada, ya no tenga eso de ahí. No sabemos cuáles van a ser las discusiones si no se hace algo hoy, después de 30 años. Como tampoco sabíamos en el año 2000 que hubiera pasado 20 años después si no nos dolarizábamos, si no le quitábamos esa herramienta de política monetaria a los gobiernos. Entonces, nuevamente, bajo el concepto, es mejor que los recursos de la gente, y si le preguntamos en la calle, posiblemente la respuesta va a ser positiva, sean manejados de forma competitiva, con transparencia, no baja a alguien que actualmente es juez y parte y juega con esos recursos y los invierte donde sea. Entonces, es mejor que exista justamente, o sea, siempre es mejor competencia a monopolio. Y si hablamos de monopolio, siempre es mejor un monopolio inclusive privado que un monopolio público. Porque el monopolio público es juez y parte. En cambio, el monopolio privado al menos está supeditado a que existan ciertas regulaciones o cierta supervisión para que no haga, entre comillas, lo que le da la gana. Y si hay competencia, desde luego, y supervisada y regulada, bajo aspectos normales que se necesitan en una economía de mercado,
eso iba a ser también mucho más beneficioso para el ciudadano, para el aportante a la seguridad social. Lo que a veces se llama monopolio, otros llaman preferencia del consumidor, ¿no? Bueno, en todo caso, yo quería mencionar algo que no se ha dicho o que no se ha comentado lo suficiente aquí. Estamos hablando primero de un sistema actual de seguridad social que es insostenible, que presenta muchos problemas, que ha sido lugar de corrupción y caja chica del gobierno. Estamos hablando de irnos hacia un sistema diferente, un sistema competitivo en el cual la gente ahorra para su vejez, y en el cual existen múltiples ventajas. En particular estamos hablando de un modelo que asemeja a ser el chileno, ya es un modelo de sistema de pensiones que ha funcionado muy bien y que no solamente le ha permitido a los chilenos olvidar ese pasado de un sistema de reparto, un sistema de pensiones como el que tenemos en el Ecuador, que no funciona, sino que ha permitido que esos mismos aportes que ellos tienen para su vejez o para cuando lleguen a ser personas adultas mayores, pues haya financiado la actividad económico-productiva de Chile. Yo quisiera que hablemos un poco sobre esas ventajas que tiene este sistema y cómo funciona este sistema, amén de los problemas y de las transiciones en las que hemos estado conversando, puesto que es necesario que la gente entienda por qué este sistema es muy superior, ya en múltiples aspectos y en algunas dimensiones, al sistema que nosotros tenemos en la actualidad. Cualquiera de ustedes. Omar. Pues sí. O Danilo, si tienes... El sistema chileno, digamos, lo conozco, obviamente no a detalle. Sin embargo, como comentaba José, los fondos, digamos, que administran las jubilaciones, o las compañías que administran las jubilaciones de los chilenos y las pensiones de los chilenos, ¿verdad? Son grandes promotores e impulsadores del desarrollo nacional chileno. ¿Qué ocurre? O sea, una aseguradora, que es la que maneja estos fondos, tiene liquidez, y esa liquidez tiene que hacerla rendir, esa liquidez tiene que comenzar a generar intereses, porque si no, yo no voy a poder pagar a futuro esas jubilaciones, porque no solo es como una cuenta de ahorros, ¿sí? Yo pongo una plata, ¿verdad? Que espero que esa plata me rinda a futuro, ¿verdad? Y si comienzo con 10, yo espero que después de 5 años tenga ahí tal vez 20 o 30 dólares. Lo mismo pasa con un portafolio de inversión, ¿verdad? De una aseguradora, que recibe toda esta liquidez, y esa liquidez tiene que entrar a hacer rendir, ¿verdad? Y en el mercado chileno existen, digamos, o internacional, existen varias alternativas para que esos fondos inviertan. Y hay rendimientos en papeles, y hay rendimientos en empresas, y hay rendimientos también en proyectos productivos, que de hecho hay puertos que generan una rentabilidad en el cual los fondos de pensiones de ciertas aseguradoras chilenas son dueños. ¿Por qué? Porque la rentabilidad de esos puertos, por ejemplo, el rendimiento de eso es mucho mayor que un papel, un depósito a plazo en un banco, o un papel de unos bonos empresariales. Entonces, esa es la parte para mí más importante de la aglomeración de estos ahorros, ¿verdad? Que son millones y millones de dólares que podrían, digamos, apoyar el desarrollo productivo del país. ¿Por qué hoy eso no funciona en el país? Porque el IES los últimos años, ¿verdad? No solo ha venido invirtiendo en bonos del Estado, sino que se ha quedado sin plata. Y claro, como es parte también de la reforma que tenemos que hacer, que el sistema, que se desarrollen también las bolsas de valores, ¿verdad? Que existan incentivos tributarios para abrir el capital, para que existan IPOs, ¿verdad? Ofertas públicas iniciales para que también las empresas abran su capital. Entonces, si hay esta plata disponible de gente especializada que no quiere meterse en la administración de tu empresa, sino que lo que quieren es que también tu empresa desarrolle para que le dé réditos al fondo, entonces también se puede generar un sistema abierto de bolsa de valores, con lo cual las empresas que necesiten capitalización también
aumenten su capital y su actividad productiva dentro y fuera del país. Eso también es una maravilla del sistema chileno, porque va de la mano con que el sistema que existe una bolsa de valores mucho más desarrollada en Chile, donde centenares de empresas cotizan en bolsa y donde tú puedes como compañía entrar también para abrir tu capital y tienes ahí una inversión importante de esos fondos de pensión. Omar, habla de la necesidad, usted habla de la necesidad de también impulsar un capitalismo popular, para ponerlo en términos más coloquiales, ¿no? Claro, o sea, que una agroindustria que tenga un capital de $500,000 y que quiera exportar a 5, 6, 7 países y necesita una inversión de, yo qué sé, 2, 3 millones de dólares para crecimiento, porque todo crecimiento tiene que ir apalancado, ¿verdad? En vez de, hoy día tiene 2 o 3 fuentes de financiamiento. Tiene un banco o una banca de segundo piso, que es la banca estatal, ¿verdad? Y no se animan no se animan a abrir el capital, porque no hay los mecanismos para que te ayuden a abrir el capital. Esto también ayudaría muchísimo, porque en algún momento se van a quedar estos fondos como ya no van a invertir, Dios permite, en fondos del Estado, ¿verdad? O en papeles del Estado. Estos fondos van a requerir proyectos para invertir. Entonces ahí se abren muchísimas oportunidades también para que los empresarios aumenten, ¿verdad?, su facturación vía el crecimiento, aumentando las líneas de negocio. Sí, además también, si me permiten, ¿no? Para agregar a lo que decía Omar, que desde luego los beneficios macro son evidentes en países como Chile. Y para que tengan una idea, lo que hay en fondos de pensiones más o menos son $200,000 millones. O sea, es un flujo de ahorro que la economía canaliza en mayor o menor medida a inversión. Entonces ya el ahorro, la inversión, la capitalización de la economía es justamente parte de lo que se denomina ese círculo virtuoso del desarrollo, ¿no? De cómo los países salen o mejoran económicamente y sobre todo mejoran las condiciones de vida de sus habitantes. Ahora, desde el punto de vista individual, ya de lo que representa para un trabajador, y eso también hay que tener claro, porque tampoco un fondo, o sea, un fondo de pensiones no puede tener una naturaleza populista. O sea, es decir, de prometerle un pocotón de prebendas a la gente a cuenta de aportar muy poco o aportar por pocos años. O sea, cualquier fondo de pensiones en cualquier parte del mundo que no tenga una naturaleza populista, de falsas promesas que después se convierten en algo sostenible, significa que usted mientras más años aporte al fondo y mientras más porcentaje de sus ingresos también contribuya, lógicamente el monto de pensión que usted tenga cuando ya se jubile va a ser también mayor. En todo caso, en Chile hay un dato interesante que menciona que todos aquellos que aportaron, o las primeras generaciones que comenzaron a aportar desde la reforma que hubo en 1980, recibieron 4 veces más o tuvieron 4 veces más de ahorros provisionales de lo que hubieran tenido con el sistema de reparto. Es decir, y la cifra es importante, estamos hablando, repito, de 4 veces más. Y ojo, aportando lo mismo, que básicamente ellos lo que hacían en el inicio, y creo que todavía lo siguen haciendo, es aportar el 10% del salario. Y además también, en cuanto al sistema de pensiones, hay lo que se llama la tasa de reemplazo. Básicamente la tasa de reemplazo es aquel porcentaje con respecto a su último salario que usted recibe como pensión. Entonces, claro, a cualquiera le gustaría que la tasa de reemplazo sea el 100%, ¿no? O sea, si usted terminó ganando $800, usted también recibe $800 de pensión. Ya, ningún sistema de pensión en el mundo lo hace, a no ser que sea uno recontra que populista. Inclusive en Chile, antes de la reforma, había fondos que le ofrecían hasta el 150% de tasa de reemplazo, ¿no? O sea, que usted tenga una pensión mensual mucho más grande que su sueldo. Pero eso no es viable. A lo que quería hacer referencia es que el promedio de los países de la OECD, que son básicamente los países más desarrollados del mundo, la tasa de reemplazo es el 63%. Es decir, si usted, su último sueldo fue de $1,000, su pensión mensual va a ser de $630. Ese es el promedio. En Chile, con un sistema de capitalización individual administrado por aseguradoras de fondos privados y bajo la libertad de que usted escoja dónde pone sus ahorros, la tasa de reemplazo promedio para aquellos aportantes que
aportaron a dicho fondo por 25 años o más es del 78%, esa tasa de reemplazo. O sea, es más alta que la tasa promedio de los países de la OCDE, inclusive de algunos de ellos, ya viéndolos individualmente. No estamos hablando de países como Alemania, como Italia, como Portugal, entre otros. Entonces, eso significa que desde todo punto de vista también el rendimiento puede ser mayor aplicando yo en un sistema de ahorro individual, privado y competitivo. O sea, primero gano desde el punto de vista de la libertad de elección, gano desde el punto de vista de la seguridad también, gano desde el punto de vista de la transparencia que voy a tener y también gano desde el punto de vista de la pensión que más adelante voy a recibir. Ya, pero en esto no hay magia, nuevamente. Depende mucho de cuántos años usted aporte y de cuánto sea ese monto del aporte. Que también lo puede inclusive a veces subir voluntariamente. Se pone un monto mínimo de aporte mensual por ley, pero también usted podría aumentar eso dependiendo de cuánto más luego quiera recibir. Luego podemos hablar de las posibles problemáticas que van surgiendo en el camino y para las cuales hay solución, ¿no? Pero o sea, con esas referencias a lo mejor nos estamos dando cuenta ya de que desde todo punto de vista es más beneficioso ir hacia ese cambio estructural y hacia esa nueva visión acerca de cómo están manejando actualmente nuestros ahorros. Bueno, yo quería argumentar o adicionar a lo que están diciendo en este momento, es que precisamente este modelo, este esquema a lo chileno, lo que hace es reforzar que de hecho cada ciudadano tenga mayores ingresos durante su tiempo de vida laboral, porque si está este sistema financiando la actividad productiva, pues eso hace pues que hayan oportunidades crecientes para la gente que está incorporándose al mercado laboral, para los chicos que salen de la universidad, y al haber más empresas demandando mano de obra, pues lo que sucede es que los salarios reales terminan aumentando, de tal manera que lógicamente tus aportes luego pueden ser superiores como una proporción de tu ingreso, porque tienes una especie de círculo virtuoso de la economía en el cual tu ahorro dentro del sistema de pensiones actual sí financia la actividad productiva. También quería mencionar algo muy básico, y es, esto funciona, porque no se lo ha explicado lo suficientemente bien, me parece. Esto funciona rápidamente como si tú tuvieses una cuenta de ahorro. Vas depositando mes a mes y tú sabes mes a mes cuánto dinero tienes. Tienes un reporte y en algún momento del tiempo te llega un documento que te dice, ¿desea usted invertir parte de su ahorro en el sector A, en el sector B, en el sector C, en la empresa A, en la empresa B o en la empresa C, con diferentes niveles de riesgo, ya, o sea, diferentes retornos? Y tú dices, bueno, estoy dispuesto a invertir en la empresa A o en el sector A. Y lógicamente pasas a ser accionista de ese sector productivo de tu país, con lo cual no solamente estás mirando para tu vejez, te estás volviendo empresario o inversionista, y por último estás financiando la actividad productiva que le va a dar oportunidades a los hijos o a los chicos tuyos que van creciendo y que tarde o temprano se van a incorporar al mercado laboral. Bueno, amigos, estamos cerca de terminar, estamos en el minuto 53, esto de aquí tenemos 2 minutos más para seguir comentando, así que una última reflexión, Omar y Javier. Bueno, poco cerrando el tema desde mi punto de vista, mi opinión es que el IES tiene que cerrar completamente. O sea, yo más allá, o sea, si existe una forma de calcular, ¿verdad? Una proyección de cuánto sería los dólares correspondientes para pagar la jubilación de estas personas. Si es que efectivamente eso sonaría una medida radical, ¿verdad? Por último, que la parte, por lo menos la parte de salud, inclusive de la gente de más de 65 años, ¿verdad? Sea asumida por el sector privado y que dejen, ¿verdad? Solo y exclusivamente la parte de pensiones al IES. ¿Por qué? Porque esa sería otra alternativa, porque claro, con lo que comenta Javier, cómo sustentas pensiones de aquí al cortísimo plazo de gente de más de 59 años. Sería como la medida alternativa. El problema es que como hay una caja negra de información ahí que no se ha abierto, ¿sí? Me preocuparía que estos
remedos o digamos, estos cercenamientos de partes del IES, ¿verdad? Y asimismo, como todo está mezclado en estos 12 fondos, y no sabemos a quién estamos subsidiando a quién, también en la parte de administración de los activos de los afiliados también hay un problema. Y hay una mezcla también ahí de fondos de inversión, ¿verdad? Y que están directamente relacionados con la liquidez de los aportantes. Entonces, sigo insistiendo que mi solución tiene que ser que el IES tiene que entrar en un cierre total. Bien, por mi parte, y muy brevemente, solo para agregar, además de los innumerables beneficios que ofrece un sistema de capitalización individual y competitivo, es que además, y como lo dije en un inicio, ¿no? La mesa es de 5 patas. O sea, la reforma al sistema de pensiones necesita también una reforma laboral. Porque usted necesita pensionistas, usted necesita gente aportando ese ahorro y necesita también trabajo formal. O sea, hay que también ir quitando ese tema de informalidad que nos genera la rigidez de nuestra normativa laboral. Y lo dijo en su momento Omar, también una reforma al mercado de valores y el tema de integración financiera. Así se va logrando justamente que bajo estas reformas estructurales y al mismo tiempo prácticamente se vaya generando el camino para la libertad y la prosperidad. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias Omar, Javier, Danilo, Miguel y Claudia, que han estado muy activos en este programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Yo quería agradecerles a todos ustedes y a las personas que nos han estado escuchando durante este importante momento de reflexión acerca de lo que debe ser el futuro de la reforma de seguridad social en nuestro país, y además de la necesidad, como bien anota Javier, de ir por algunas otras reformas. Debemos obviamente implementar un conjunto de reformas que haga de este Ecuador un país diferente, un país libre, un país próspero. Con ustedes, amigos, hasta la próxima semana en su programa Contrapunto Liberal. Se despide a nombre del panel José Andrade y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta luego.